Cada año, en el mundo, crecen más de 20 millones de toneladas de bambú. Y no es solo una planta, sino un verdadero material de construcción del futuro. Imagina, un solo brote puede crecer 1 metro en solo un día, y 1 hectárea de bosque de bambú produce 10 veces más biomasa que un bosque de pinos convencional. Pero lo más interesante comienza cuando estos tallos gigantes llegan a la fábrica. Allí recorren un camino desde ser una simple hierba hasta convertirse en tableros, tan resistentes como el acero, y al mismo tiempo ecológicos. Y hay un secreto que descubrirás solo al final de este video. Un hecho que cambiará tu percepción sobre el bambú para siempre. Todo comienza no en un taller, sino en los interminables océanos verdes del sur de China, donde crece el bambú gigante moso. Imagina, un brote joven puede crecer 1 metro en un solo día. Literalmente puedes verlo crecer. En pocos meses, alcanza su altura máxima de 30 metros y en solo 4 o 5 años está listo para la cosecha. Cuando los trabajadores llegan al bosque, no utilizan maquinaria pesada. Con sierras comunes, cortan los tallos maduros, dejando intacto el sistema de raíces, que inmediatamente produce nuevos brotes. Es como cortar un césped gigante, un recurso infinito y autorrenovable. Los tallos huecos cortados se limpian de ramas y se transportan a la fábrica, donde les espera su primera gran transformación. Primero, enormes sierras cortan los largos tallos en secciones de la longitud deseada. Luego, estos tubos huecos llegan a una máquina especial para partirlos. Imagina un cortador de manzanas gigante. Con una velocidad increíble, parte cada sección en decenas de tiras largas y estrechas. Pero estas tiras todavía tienen una forma redondeada, una piel exterior verde y nudos internos. Por eso, se envían a la siguiente máquina, que les da una verdadera manicura. Corta todo lo sobrante, convirtiendo cada tira en un listón perfectamente rectangular. Ahora tenemos miles de estos listones, pero todavía están crudos. Les espera un spa industrial. Se sumergen en enormes cubas de agua hirviendo o se tratan con vapor caliente. Este procedimiento elimina todo el almidón y el azúcar del bambú, haciéndolo completamente poco atractivo para los insectos y el moho. Es en esta etapa donde el bambú puede adquirir su color. Si se trata durante poco tiempo, permanecerá claro, natural. Pero si se mantiene en el vapor caliente por más tiempo, los azúcares en su interior se caramelizan y adquiere un tono profundo, cálido y meloso. Después del baño caliente, los listones perfectamente limpios y desazucarados se envían a un horno de secado. Allí, a una temperatura controlada, se secan lentamente hasta alcanzar un nivel de humedad del 8 o 10%. Esto es críticamente importante para la estabilidad del futuro tablero. Ahora tenemos la materia prima ideal y es hora de montar nuestra lasaña de bambú. Los trabajadores clasifican cuidadosamente los listones por calidad y color. Luego, se mueven por una cinta transportadora bajo rodillos especiales que los cubren generosamente con pegamento. Y aquí es donde ocurre la magia principal que define el aspecto del futuro tablero. Hay 2 métodos principales de colocación. El primero es horizontal. Los listones se colocan planos, uno al lado del otro, en una sola capa. Como resultado, se obtiene un tablero en el que se ven claramente las características articulaciones del bambú, lo que crea un patrón clásico y reconocible. El segundo método es vertical. Los listones se giran 90 grados y se colocan de canto, presionándolos firmemente uno contra el otro. El resultado es un tablero con un patrón más fino,
lineal y elegante, donde los nudos de bambú son casi imperceptibles. El pastel, formado y pegajoso de listones de bambú, está listo para la prueba final. Se envía a una prensa caliente. Es un verdadero titán industrial. Con una fuerza de cientos de toneladas y a una temperatura de 150 grados Celsius, comprime esta masa. El pegamento, bajo la acción del calor y la presión, se polimeriza, pegando firmemente miles de listones individuales en un único bloque monolítico, increíblemente denso y resistente. De la prensa sale un tablero enorme, caliente, pero ya completamente sólido. Pero esto todavía no es un producto comercial, es solo un semielaborado. Primero, este enorme tablero se deja reposar durante varios días para estabilizar las tensiones internas. Luego se envía al corte. Sierras gigantes lo cortan en láminas de tamaños estándar. Y finalmente, llega el momento de los procedimientos cosméticos. Cada lámina pasa por una máquina de lijado de varias etapas. Una serie de bandas abrasivas, desde las más gruesas hasta las más finas, convierten su superficie rugosa en una perfectamente lisa y sedosa al tacto. La etapa final es el control de calidad. Un inspector examina cuidadosamente cada lámina, comprobando la presencia de defectos, la precisión de la geometría y la calidad del lijado. Los tableros terminados, perfectamente lisos, de contrachapado de bambú se marcan, se empaquetan y se envían a los almacenes. Y así, después de haber recorrido el camino desde la hierba de más rápido crecimiento del planeta, a través de baños de vapor, cuchillas precisas y los abrazos de fuego de la prensa, nace este asombroso material. Hermoso como una madera exótica, resistente como el acero y ecológico como la propia naturaleza, listo para convertirse en un elemento elegante y fiable en nuestros hogares. Ya sabemos que el bambú crece a una velocidad cósmica. De una hectárea de bosque de bambú se pueden cosechar anualmente de 10 a 30 toneladas de biomasa. En comparación, de una hectárea de bosque de pinos solo se pueden obtener de 2 a 5 toneladas de madera en el mismo periodo. Esto significa que para producir la misma cantidad de material se necesita 10 veces menos tierra. Los tableros de bambú vienen en diferentes grosores, desde unos pocos milímetros hasta 50 milímetros, para encimeras macizas o vigas de construcción. Y aquí hay un matiz interesante. Un tablero no solo puede constar de una capa. Para lograr la máxima estabilidad, los fabricantes a menudo hacen tableros multicapa. Por ejemplo, un tablero de 3 capas puede tener 2 capas exteriores, con listones orientados verticalmente, y una capa interior con listones orientados horizontalmente. Esta estructura cruzada, como en el contrachapado, hace que el tablero sea increíblemente resistente a la deformación y al alabeo. El bambú es un campeón en la absorción de dióxido de carbono. Una hectárea de bosque de bambú puede absorber 62 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que es un 35% más que una superficie similar de bosque convencional. Esto lo convierte no solo en un material carbono neutral, sino carbono negativo. Es decir, durante su vida, absorbe más carbono del que se emite durante su procesamiento y transporte. Cada año, en el mundo, se producen más de 27.000 millones de pies cuadrados de paneles de yeso. Una cifra tan increíble que cuesta asimilarla. Imagina, esta cantidad sería suficiente para construir un camino desde la Tierra hasta la Luna, y casi de vuelta. Pero detrás de estos fríos números se esconde una historia no solo sobre un material de construcción, sino también sobre la economía, sobre ciudades enteras que crecen junto con la demanda. ¿Cómo?
A partir de una piedra gris escondida bajo tierra, nace la pared lisa de tu hogar. Y lo más importante, ¿qué proceso secreto hace que este material sea tan único? Si te quedas hasta el final, descubrirás algo que la mayoría ni siquiera sospechaba. Las cifras que respaldan la producción de paneles de yeso en los Estados Unidos no son solo grandes, son astronómicas y cuentan la historia de cómo el país construye, renueva y respira. En un año reciente, las fábricas de Estados Unidos produjeron aproximadamente 27.000 millones de pies cuadrados de paneles de yeso. Este número es tan colosal que es difícil de comprender. Intenta imaginarlo. Si extendieras toda esa cantidad de paneles de yeso, podrías crear un camino continuo de 3 pies de ancho que se extendería desde la Tierra hasta la Luna y casi a mitad de camino de regreso. O bien, con esa cantidad de láminas, podrías cubrir por completo todo el territorio del estado de Delaware 2 veces y aún sobraría. Este flujo interminable de material de construcción no es solo un producto físico, sino también un poderoso indicador económico. El mercado de estos paneles en Estados Unidos está valorado en decenas de miles de millones de dólares, reflejando no solo el costo del material en sí, sino también miles de empleos en minas y fábricas, en logística y construcción. Todo comienza no en el taller, sino mucho antes, en la cantera, donde se extrae el yeso. Es un mineral natural, una piedra que se formó hace millones de años a partir de mares antiguos. Puede ser blanco, grisáceo, a veces con vetas rosadas. Enormes excavadoras muerden los depósitos de yeso y cargan camiones volquete con bloques de esta piedra. Estos camiones transportan toneladas de yeso a la fábrica y lo descargan en el patio de materias primas, creando montañas enteras que esperan su transformación. La primera etapa dentro de la fábrica es la trituración gruesa. Los bloques de yeso caen en las gigantescas mandíbulas de acero de la trituradora primaria. Con un estruendo y un chirrido ensordecedores, la máquina rompe las grandes piedras en trozos más pequeños, del tamaño de un puño. Esto es solo el principio. Luego, este yeso triturado se transporta por una cinta transportadora a molinos secundarios. Aquí, decenas de martillos de acero, que giran a una velocidad vertiginosa, rompen estos trozos en fracciones aún más pequeñas, convirtiéndolos en algo parecido a grava gruesa. Pero incluso esto no es suficiente. La etapa final de la trituración convierte el yeso en un polvo fino como el talco. Se vuelve tan fino que recuerda a la harina o al polvo. Este polvo es la materia prima principal, pero todavía esconde un secreto que necesita ser revelado. El siguiente paso es uno de los más importantes e interesantes. Es un proceso llamado calcinación, y en esencia es un secado controlado del yeso. El asunto es que en la estructura cristalina del yeso natural hay moléculas de agua atrapadas. Para que el panel de yeso pueda endurecerse, este agua debe ser expulsada temporalmente. Para ello, el polvo blanco se introduce en un enorme horno giratorio. Se parece a un tambor gigante, inclinado en un pequeño ángulo. Dentro de este horno se mantiene una temperatura muy precisa, de unos 300 grados Fahrenheit. El polvo de yeso, mientras se remueve lentamente dentro del tambor, se calienta, y el agua ligada a mocael se convierte en vapor y se evapora. Químicamente hablando, el yeso se convierte en sulfato de calcio hemihidratado, pero en términos más simples, se vuelve sediento. Ahora este polvo, que ya se llama yeso de construcción o estuco, tiene una propiedad única. Si se le vuelve a añadir agua,
la absorberá con avidez y se convertirá de nuevo en una piedra de yeso sólida. Es precisamente esta propiedad la que subyace a toda la producción. El polvo caliente obtenido se enfría y se almacena en silos gigantescos, parecidos a torres, desde donde se alimentará la línea de producción principal. Y ahora comienza lo más espectacular, la creación de la lámina en sí. En la nave hay una enorme cinta transportadora de cientos de metros de largo. Al principio de ella hay dos rollos gigantes de un papel especial y denso, cartón. Un rollo es para la cara vista, es perfectamente liso, blanco. El otro es para la parte trasera, puede ser un poco más oscuro, grisáceo. La cinta del rollo inferior, el de la cara vista, se desenrolla y se coloca sobre la cinta transportadora, formando una pista interminable. Paralelamente, en un mezclador gigante, parecido a un robot de cocina industrial, se prepara el núcleo. En él se introduce continuamente nuestro polvo de yeso sediento, agua y todo un cóctel de diversos aditivos. Cada aditivo desempeña su propio papel. Los agentes espumantes hacen que la masa de yeso sea más ligera y porosa, como nata montada, para reducir el peso de la lámina. Los plastificantes hacen la mezcla más fluida para que se extienda uniformemente. Los aceleradores o retardantes permiten a los ingenieros controlar perfectamente el tiempo de fraguado del yeso. El almidón ayuda a que el núcleo de yeso se pegue mejor a la cubierta de papel. La fibra de vidrio añade resistencia. Esta mezcla, llamada lechada, se parece a una espesa papilla gris. Se vierte en un flujo continuo directamente sobre la cinta de papel que se mueve por la transportadora. Dispositivos especiales distribuyen uniformemente esta masa por todo el ancho del papel. Los bordes de la lámina de papel inferior se doblan cuidadosamente hacia arriba, formando los bordes de la futura lámina. Y en ese momento, se cubre desde arriba con la segunda cinta de papel, del rollo trasero, como si fuera una tapa. El resultado es un sándwich interminable y perfectamente plano. Papel, masa de yeso, papel. Este sándwich pasa inmediatamente entre dos rodillos o bajo una placa de formado, que lo comprimen hasta un grosor exactamente especificado, por ejemplo, media pulgada. La lámina de panel de yeso recién formada, todavía blanda y húmeda, continúa su viaje en una cinta transportadora muy larga, llamada línea de fraguado. Su longitud puede alcanzar varios cientos de metros. Mientras la lámina se mueve lentamente, en su interior ocurre un verdadero milagro. El polvo de yeso reacciona con el agua. Tiene lugar la misma reacción de rehidratación. El yeso se convierte de nuevo en piedra sólida, liberando calor en el proceso. Si tocas la lámina en esta etapa, estará caliente. En pocos minutos, la masa blanda se vuelve lo suficientemente dura como para mantener su forma. Al final de esta larga línea hay una cuchilla volante. Es una enorme hoja que se mueve sincrónicamente con la cinta y, en el momento adecuado, realiza un corte rápido y preciso, cortando el sándwich interminable en láminas de longitud estándar, por ejemplo, 8 o 12 pies. Esto sucede tan rápido que la cinta transportadora no se detiene ni un segundo. Las láminas cortadas ahora son duras, pero todavía muy húmedas. Contienen un exceso de agua que no participó en la reacción química. Hay que eliminarla. Por eso, un dispositivo especial voltea las láminas y las introduce en la estructura más grande de la fábrica, una cámara de secado de varios pisos. Es un laberinto gigante que consta de varios niveles, cada uno de los cuales es una cinta transportadora. Las láminas de panel de yeso se mueven lentamente por estos niveles hacia adelante y hacia atrás,
recorriendo un camino de varios cientos de metros dentro de este enorme horno. El aire caliente que circula en el interior evapora con cuidado el exceso de humedad. La temperatura aquí se controla muy meticulosamente. Solo hay que eliminar el agua libre, sin dañar la estructura cristalina del propio yeso. Este proceso puede durar aproximadamente 1 hora. A la salida del secador aparece el producto que ya conocemos: una lámina de panel de yeso perfectamente seca, ligera y resistente. Pero esto aún no es el final. La etapa final es el acabado. Se apilan 2 láminas terminadas cara a cara. Sus bordes se recortan perfectamente para que queden lisos y limpios. En el canto se pega una cinta de papel con información sobre el fabricante y el tipo de producto. Después, manipuladores robóticos, con una precisión y gracia sobrehumanas, levantan las láminas terminadas y las apilan en pilas perfectamente alineadas sobre palets. Cada pila se envuelve en una película protectora, se etiqueta y se envía al almacén. Desde allí, viajará a las obras de construcción para formar parte del hogar de alguien, transformándose de una simple piedra gris extraída de la tierra en una pared lisa y acogedora. La producción de paneles de yeso es como un barómetro de la salud del sector de la construcción. Cuando la economía está en auge, la gente construye activamente nuevas casas y renueva las viejas, y la demanda de paneles de yeso se dispara. Las fábricas que producen este producto funcionan a pleno rendimiento, y el flujo de camiones que distribuyen las láminas terminadas por todo el país se vuelve interminable. El corazón de esta producción late al unísono con el ritmo del mercado inmobiliario. Geográficamente, esta industria también tiene sus centros. Aunque las fábricas de paneles de yeso están ubicadas en todo el país para estar más cerca de los grandes mercados de la construcción, la extracción de la materia prima principal, el yeso, se concentra en ciertos estados. Los líderes aquí son estados como Texas, Oklahoma, Kansas, Nevada y Iowa. Imagina esto. Cada año, el mundo gasta miles de millones de dólares en la lucha contra el óxido, reparando puentes, estacionamientos y túneles que literalmente se desgarran desde adentro por la corrosión. Pero hay un material que está cambiando las reglas del juego. Es 4 veces más ligero que el acero, el doble de resistente a la tracción, y no sabe en absoluto qué es el óxido. Es la armadura de fibra de vidrio. Un recién llegado que ya está poniendo nervioso al acero. El mercado de este material crece un 12% cada año, y hoy verás cómo, a partir de cientos de bobinas de hilos de vidrio más finos que un cabello y un barril de resina, nace el material de construcción del futuro. Y al final, un secreto que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el hormigón. Todo comienza en un extremo de una enorme nave industrial, donde se alza una estructura parecida a una biblioteca gigante para hilos. Se llama fileta. En la pared, de varios yardas de altura, están instaladas en filas ordenadas cientos, y a veces miles, de enormes bobinas. En cada una de ellas hay enrollado un finísimo hilo de vidrio, o robbing. No es el vidrio del que están hechas las ventanas. Es una fibra de vidrio especial que se produce fundiendo vidrio y estirándolo a través de orificios microscópicos. El resultado son hilos más finos que un cabello humano, pero con una increíble resistencia a la tracción. Ellos serán nuestro esqueleto, nuestro ejército interno, que le dará a la varilla su increíble resistencia. De cada una de estas cientos de bobinas se extiende su propio hilo, y todos ellos se juntan en un grueso y esponjoso haz. Es como si miles de arroyos se unieran en un gran río.
Este haz seco y blanco es el alma de la futura armadura. Luego, este río de fibra de vidrio comienza su viaje. Pasa por un sistema de guías y dispositivos de tensión. Es una etapa muy importante, aunque discreta. Cada uno de los miles de hilos debe estar tensado con la misma fuerza. Si un hilo se comba y otro está demasiado tenso, en el producto final, la carga se distribuirá de manera desigual y perderá su resistencia. Por eso, la máquina los alinea cuidadosamente, preparándolos para el momento más importante: el bautismo en resina. El haz de vidrio seco se sumerge lentamente en un baño lleno de un líquido espeso y pegajoso, parecido a la miel o al jarabe. Es la resina polimérica, nuestra carne, que crecerá sobre el esqueleto de vidrio. Es un cóctel químico complejo. La base suele ser resina de poliéster, vinilester o epoxi. A ella se le añade un endurecedor, un catalizador que iniciará la reacción química y hará que el líquido se convierta en plástico sólido. También se pueden añadir aquí diversos aditivos: pigmentos para dar color, inhibidores ultravioleta para que la armadura no tema a la luz solar y retardantes de llama para la resistencia al fuego. La tarea de este baño es impregnar cada fibra, incluso la más diminuta. El haz debe sumergirse completamente en esta resina para que no quede ninguna zona seca. El haz, impregnado y pesado por la resina pegajosa, sale del baño y se dirige a su punto de nacimiento, la hilera de conformado. Este es el corazón de todo el proceso. Imagina una gruesa placa de acero con un orificio perfectamente redondo y pulido, cuyo diámetro corresponde exactamente al de la futura varilla. La hilera se calienta a una temperatura determinada. Cuando el haz húmedo es arrastrado a través de este orificio, suceden varias cosas a la vez. Primero, la hilera, como una prensa, exprime todo el exceso de resina, dejando solo la cantidad necesaria. Segundo, comprime firmemente todas las fibras de vidrio juntas, formando una varilla perfectamente redonda. Tercero, el calor de la hilera inicia la etapa inicial de la reacción de endurecimiento o polimerización. La resina comienza a transformarse de líquido a gel. A la salida de la hilera, ya vemos la forma familiar de la varilla, pero todavía es blanda y vulnerable. Pero, ¿cómo obtiene su famosa superficie acanalada para adherirse bien al hormigón? Inmediatamente después de salir de la hilera, mientras la varilla aún está caliente y blanda, se le enrolla un haz especial del mismo tipo de fibra de vidrio. Un hilo fino e impregnado de resina se enrolla en espiral sobre la superficie de la varilla, creando un patrón en relieve. A veces, para una adherencia aún mejor, se espolvorea arena de cuarzo fina sobre la superficie pegajosa, que se adhiere firmemente a la resina. Ahora, nuestra armadura no solo tiene resistencia, sino también dientes, con los que se aferrará al hormigón. La varilla formada y envuelta entra en la parte más larga de la máquina, el túnel de curado o el horno de polimerización. Es una larga cámara que puede extenderse por decenas de pies, en cuyo interior se mantiene una alta temperatura, generalmente de 400 grados Fahrenheit. Aquí ocurre la transformación final. No es un simple secado. Bajo la acción del calor, las moléculas de la resina comienzan a unirse activamente entre sí, formando una red tridimensional resistente y rígida. El jarabe líquido y pegajoso se convierte en un material compuesto extremadamente resistente y duro, que une firmemente millones de fibras de vidrio en un único monolito. Es como hornear un pastel. Mientras la varilla se mueve lentamente a través de este túnel caliente, adquiere su dureza final, pétrea.
Pero, ¿qué la arrastra a través de todo este largo camino, desde las bobinas hasta el horno? Al final de la línea hay un dispositivo de tracción especial que da nombre a todo el proceso. Generalmente son dos mecanismos de oruga, parecidos a las orugas de un tanque, situados uno encima del otro. Sujetan suavemente pero con mucha firmeza la varilla ya terminada y dura con sus almohadillas de goma, y a una velocidad constante y precisamente calibrada, la tiran hacia sí. Son ellos los que crean la fuerza que arrastra la fibra de vidrio a través del baño de resina, a través de la hilera de conformado y a través del horno. La velocidad de este movimiento es uno de los parámetros más importantes que controla la calidad del producto final. Y así, del otro extremo de esta larga cinta transportadora, aparece una varilla de fibra de vidrio interminable, perfectamente lisa, dura y caliente. El acorde final es el corte. A lo ancho de la línea está instalada una sierra automática. Se sincroniza con la velocidad de movimiento de la varilla y, en el momento adecuado, realiza un rápido movimiento hacia adelante y, con un brusco coma, corta un trozo de longitud estándar de la cinta interminable, por ejemplo, 20 o 40 pies. Luego, vuelve a su posición inicial, esperando a que llegue la siguiente sección. Las varillas terminadas y aún calientes ruedan hacia una mesa de enfriamiento y luego se agrupan en paquetes, se atan y se envían al almacén. Y así, ante nuestros ojos, miles de frágiles hilos de vidrio y un barril de líquido pegajoso, después de haber pasado por baños, prensas y hornos, se han transformado en un material de construcción del futuro, ligero pero increíblemente resistente, listo para desafiar al óxido y al tiempo en las junglas de hormigón. El mercado de la armadura de fibra de vidrio aún no es un gigante como el del acero, pero es el novato más genial y audaz de la fiesta, que está ganando popularidad rápidamente. El mercado global de este material ya está valorado en cientos de millones de dólares, y las previsiones son simplemente una locura. Se espera que crezca entre un 10 y un 12% cada año. Esto significa que cada vez más ingenieros y arquitectos miran el acero oxidado y dicen: amigo, podemos hacerlo mejor. Y ahora, las principales ventajas que hacen que la armadura de acero fume nerviosamente en un rincón. La primera y más obvia, el peso. La armadura de fibra de vidrio es aproximadamente 4 veces más ligera que el acero con el mismo diámetro. Suena aburrido. Ahora imagínalo en la vida real. Imagina un camión que transporta armadura a una obra. Puede llevar 4 veces más longitud de armadura de fibra de vidrio en un solo viaje que de acero, porque está limitado por el peso. O para la misma cantidad, necesitará 4 veces menos viajes, lo que ahorra combustible y tiempo. En la propia obra, 2 trabajadores pueden llevar tranquilamente bobinas o paquetes enteros de varillas de fibra de vidrio, mientras que para mover el acero se necesita una grúa. Es un ahorro colosal en logística y mano de obra. Segundo, la resistencia. Y aquí, la fibra de vidrio simplemente sube al ring y noquea al acero en el primer asalto. Su resistencia a la tracción es aproximadamente el doble que la de la armadura de acero estándar. Para que te hagas una idea, para romper una varilla de fibra de vidrio, se necesita el doble de esfuerzo que para una de acero del mismo diámetro. Esto significa que, en algunas construcciones, se puede utilizar una armadura de menor diámetro, ahorrando aún más peso y volumen. Es como comparar una cuerda normal con una cuerda de alpinismo. Con menos grosor, soporta cargas mucho mayores. Pero el as en la manga, la verdadera superpotencia de la fibra de vidrio, es su guerra contra el óxido.
El principal enemigo de cualquier estructura de hormigón armado, desde puentes hasta estacionamientos, no es la carga, es el óxido. El agua y las sales penetran a través de microfisuras en el hormigón, llegan a la armadura de acero y esta comienza a oxidarse. El óxido aumenta de volumen y literalmente desgarra el hormigón desde adentro. Anualmente, Estados Unidos gasta miles de millones de dólares en la reparación de puentes, estacionamientos, malecones y túneles destruidos por la corrosión de la armadura. ¿Y la fibra de vidrio? Simplemente se ríe en la cara del óxido. Es químicamente inerte. Le da absolutamente igual el agua, la sal, los ácidos y los álcalis. Esto significa que la vida útil de la estructura aumenta drásticamente. Una estructura de hormigón armado con acero está diseñada para más de 50 años. Y una estructura con armadura de fibra de vidrio se diseña tranquilamente para más de 100 años. Cada año, en el mundo, se instalan más de 500.000 kilómetros de cables de ascensor. Suficiente para rodear la Tierra 12 veces. Pero, ¿qué hace a estos cables tan fiables como para soportar toneladas de peso cada día? ¿Cómo? A partir de una gruesa varilla de acero, nace un hilo más delgado que un cabello, capaz de detener la caída de una cabina desde un 10º piso. Y lo más importante, ¿qué pasaría si todos los cables se rompieran de repente? Al final de este video, descubrirás algo que te hará dejar de temer a los ascensores para siempre. La fabricación de cables de acero para ascensores es un proceso tecnológico complejo y de múltiples etapas, estrictamente regulado por las normas europeas para garantizar la máxima fiabilidad y seguridad. Todo comienza con la materia prima. El alambrón de acero, que es un alambre grueso, generalmente de varios milímetros de diámetro, suministrado en grandes bobinas. Esta pieza en bruto pasa por una primera y una de las etapas clave de transformación: el trefilado. La esencia de este proceso consiste en estirar sucesivamente el metal a través de una serie de orificios que se van reduciendo gradualmente. Estos orificios, llamados hileras o trefilas, están hechos de materiales ultraduros, como aleaciones especiales o diamantes técnicos, para soportar cargas significativas. Antes del trefilado, el alambrón se limpia cuidadosamente de la cascarilla superficial y se recubre con lubricantes para reducir la fricción. Con cada ciclo de estirado, el alambre se vuelve más delgado y más largo, y su estructura cristalina interna cambia. Se estira y se ordena a lo largo del eje, lo que conduce a un aumento significativo de la resistencia a la rotura. El número de ciclos de trefilado puede llegar a 17 para obtener un alambre con un diámetro exactamente definido, que a veces se mide en centésimas de milímetro. Para los cables destinados a operar en condiciones de alta humedad, se puede aplicar un recubrimiento adicional de zinc, que protege el acero de la corrosión. El alambre de alta resistencia obtenido es el material de partida para la siguiente etapa: el torcido de los cordones, que son los elementos de fuerza principales del futuro cable. Esta operación se realiza en máquinas torcedoras especiales que con alta precisión retuercen un número determinado de alambres, generalmente de 7 a 19, alrededor de un alambre central. Existen diferentes construcciones de cordones que se definen por el tipo de contacto entre los alambres, por ejemplo, puntual o lineal, así como por el número de capas de torcido. La construcción del cordón influye directamente en características operativas del cable como la flexibilidad, la resistencia al desgaste y la resistencia a la fatiga del metal. Cuando los cordones están listos, se convierten en componentes para la etapa final de torcido: la formación del cable.
Durante esta operación, los cordones se tuercen alrededor de un elemento central llamado alma. El alma cumple varias funciones importantes. Llena el espacio entre los cordones, impidiendo su desplazamiento radial y deformación bajo carga, y también sirve como un depósito interno de lubricante. El alma puede ser orgánica, hecha de fibras de sisal o cáñamo, que absorben y retienen bien el lubricante, asegurando una lubricación prolongada de la estructura interna del cable. También se utilizan almas sintéticas, por ejemplo, de polipropileno, que son resistentes a la humedad y a ambientes agresivos. Para los cables que trabajan bajo cargas especialmente altas, se utiliza un alma metálica, que es un cable de acero separado de menor diámetro, que proporciona al producto una resistencia adicional y resistencia al aplastamiento. Después de completar el torcido, el cable pasa por un tratamiento final. Se impregna con un lubricante especial para cables. Este lubricante protege contra la corrosión y, no menos importante, reduce la fricción entre los alambres individuales y los cordones durante el trabajo de flexión del cable, evitando su desgaste abrasivo y roturas internas. La etapa final, y más responsable, es el control de calidad integral. Cada lote de productos se somete a pruebas rigurosas. Micrómetros láser de alta precisión verifican la conformidad del diámetro del cable con los parámetros declarados. Se prueban muestras del cable en máquinas de rotura para confirmar la resistencia real. Además, se aplican métodos de control no destructivo, en particular la defectoscopia magnética, que permite detectar defectos internos ocultos, como roturas de alambres. Solo después de pasar con éxito todas las verificaciones, el cable recibe un certificado de calidad que confirma su conformidad con las normas y su preparación para el uso. Así, la creación de un cable de acero para ascensores es un ciclo de producción secuencial y controlado, donde cada paso está dirigido a lograr altos índices de resistencia y durabilidad. En Europa, hay más de 6 millones de ascensores en funcionamiento. Anualmente, en Europa se instalan y reemplazan varios cientos de miles de kilómetros de cables de ascensor, manteniendo el funcionamiento ininterrumpido y seguro del transporte vertical para millones de personas. En España, hay más de 1.100.000 ascensores en funcionamiento, lo que la convierte en el país con la mayor densidad de ascensores por habitante del mundo. Y ahora estamos listos para disipar uno de sus principales miedos. Quizás después de esto, alguien deje de temer a los ascensores. La escena en la que los cables de un ascensor se rompen y la cabina cae al abismo es uno de los mitos más populares, pero también más irreales, creados por Hollywood. La cabina del ascensor no está sostenida por un solo cable, sino por todo un sistema, generalmente de 4 a 8, y en edificios de gran altura, incluso más. Cada cable individual está diseñado para soportar por sí solo el peso de una cabina completamente cargada. Juntos, tienen un margen de seguridad colosal, que es 12 veces mayor que la carga máxima. Esto significa que si la cabina pesara 1 tonelada, la resistencia total de los cables estaría calculada para 12 toneladas. Para que todos los cables se rompieran al mismo tiempo, tendría que ocurrir un evento absolutamente increíble. Por ejemplo, una explosión en el hueco que los cortara todos a la vez. Por sí mismos, por desgaste, nunca se rompen simultáneamente. Los cables se desgastan gradualmente, y cualquier signo de desgaste, como la rotura de alambres individuales o la reducción del diámetro, se detecta durante las inspecciones técnicas regulares mucho antes de que la situación se vuelva ni siquiera remotamente peligrosa. Esta es la parte más importante que pocos conocen. Imaginemos lo imposible. Todos los cables desaparecen por arte de magia. El ascensor aún así no caería. Ya en 1852, el ingeniero Elisha Otis
inventó un sistema de seguridad que es la base de todos los ascensores modernos. Funciona independientemente de los cables. En la parte superior del hueco hay un dispositivo especial con su propio cable separado, conectado a la cabina. Este dispositivo mide constantemente la velocidad de movimiento del ascensor. Si la cabina comienza a moverse hacia abajo más rápido de lo normal, por ejemplo, superando la velocidad en un 15%, la fuerza centrífuga en el limitador de velocidad hace que sus patas se abran y bloqueen este cable auxiliar. El cable auxiliar, que acaba de detenerse a través de un sistema de palancas, activa instantáneamente los frenos principales que se encuentran en la propia cabina. Son dos potentes cuñas de acuñamiento. Estas cuñas se clavan con una fuerza enorme en las guías metálicas por las que se mueve el ascensor. La fuerza de fricción es tan grande que la cabina se detiene de manera muy brusca pero segura en unos pocos metros. En esencia, es como si a tu coche le fallaran todas las ruedas, pero automáticamente desplegara dos enormes anclas que se clavarían en la carretera y lo detendrían. Por cierto, ¿por qué nadie ha inventado realmente un sistema así para los coches? El asfalto nos ha malcriado. ¿Quieren que el próximo vídeo sea sobre la fabricación de coches o sobre la pavimentación con asfalto? Cada año, en el mundo se fabrican solo unas pocas centenas de máquinas de combate capaces de cambiar el rumbo de una guerra. El AH-64 Apache es una de ellas. No es solo un helicóptero, es un depredador aéreo de alta tecnología que ve en la oscuridad, golpea objetivos más allá del horizonte y soporta impactos que destrozarían a otras aeronaves. Su corazón está hecho de aluminio, titanio y compuestos, y su cerebro de la electrónica más avanzada. Pero hay un detalle del que no se habla en fuentes abiertas. Quédate hasta el final y descubrirás un secreto que cambiará para siempre tu idea sobre el Apache. El diseño del AH-64 Apache es un proceso increíblemente complejo e iterativo que dura años y reúne a cientos de ingenieros y especialistas. En esta etapa se emplean las tecnologías informáticas más avanzadas, incluidas las herramientas de diseño asistido por computadora. Con ellas se crean modelos tridimensionales detallados de cada parte del helicóptero, desde el gran fuselaje hasta los más pequeños sujetadores y líneas hidráulicas. Este enfoque permite realizar innumerables pruebas virtuales. Los ingenieros usan análisis por elementos finitos para simular la carga sobre cada pieza, comprobar su resistencia a vibraciones, altas temperaturas y fuerzas aerodinámicas. Así es posible detectar y corregir posibles fallos antes de fabricar el primer prototipo físico, reduciendo de forma significativa el tiempo de desarrollo y el costo de producción. Paralelamente a la modelización virtual, se lleva a cabo una selección extremadamente cuidadosa de materiales. Cada uno se elige con un claro propósito: garantizar resistencia, ligereza y capacidad de supervivencia. La estructura principal del helicóptero está formada por aleaciones de aluminio de alta resistencia, como la serie 7075. Estas logran el equilibrio óptimo entre resistencia, peso y durabilidad, lo que las hace ideales para los elementos estructurales del fuselaje. Sin embargo, para piezas críticas sometidas a cargas extremas, como la caja de transmisión, los puntos de fijación del rotor y las secciones blindadas, se usa titanio. Este metal es mucho más resistente que el acero, pero más liviano, y su tolerancia a la corrosión y a las altas temperaturas es clave para un funcionamiento fiable en combate. Un Apache moderno es impensable sin materiales compuestos de fibra de carbono y de vidrio.
Estos se emplean en las palas del rotor principal y de cola, en partes del fuselaje y en el estabilizador trasero. Su gran ventaja es la increíble resistencia con un peso mínimo. Gracias a los compuestos, no solo se reduce la masa, sino que se logran formas complejas y aerodinámicas, mejorando el flujo de aire y reduciendo la detectabilidad por radar. El fuselaje del Apache, a pesar de su aspecto sólido y robusto, es en realidad una estructura formada por múltiples secciones fabricadas por separado y ensambladas después. Este enfoque modular es clave para garantizar precisión, calidad y eficiencia en la producción. Todo empieza con la sección delantera, la cabina de la tripulación. Este es el auténtico centro de mando, por lo que aquí, antes de unir la TIR-A a otras partes, se instalan paneles de instrumentos, computadoras de a bordo, cableado y sistemas de control de vuelo. Producirla por separado da acceso total a cada componente, lo que facilita su montaje y verificación. La sección central es el esqueleto de la aeronave. Alberga motores, transmisión principal y depósitos de combustible, además del blindaje que protege a la tripulación. Como soporta las mayores cargas, se fabrica con las aleaciones más resistentes y bajo estrictos controles de calidad. La viga de cola, que sostiene el rotor trasero, debe ser ligera pero muy rígida para transmitir el par desde la caja de transmisión principal y resistir vibraciones sin deformarse. Cuando todas las secciones están listas, se llevan a la línea de ensamblaje final. Con fijadores de alta precisión, llamados jigs, se garantiza que todo encaje con tolerancias mínimas. Las piezas se unen con miles de remaches y pernos de gran resistencia. Esta construcción modular no solo facilita el montaje, sino que también simplifica el mantenimiento y las reparaciones. Una sección dañada se puede sustituir sin desmontar todo el helicóptero. Después se añaden alas laterales, tren de aterrizaje y otros equipos. Solo entonces, el Apache pasa a la fase donde se instalan motores, rotores, sistemas electrónicos y armamento. Este método planificado es la base de la fiabilidad y eficacia del AH-64 Apache durante toda su vida útil. El desarrollo comenzó en la década de 1970. El primer vuelo tuvo lugar en 1975, pero no fue hasta 1986, cuando entró en servicio con el ejército de Estados Unidos. En más de 30 años, se han fabricado más de 2.400 unidades, y sigue siendo el principal helicóptero de ataque de muchos países. Su nombre, Apache, se eligió en honor a una tribu indígena, siguiendo la tradición del ejército estadounidense de nombrar helicópteros con nombres de pueblos originarios. Una de sus características más importantes es su avanzado sistema de puntería, que incluye el Target Acquisition and Designation Sight y el Pilot Night Vision Sensor. Son, en esencia, los ojos del helicóptero, que permiten detectar, identificar y atacar objetivos de día, de noche y con mal tiempo. Piloto y artillero reciben la imagen en visores montados en el casco, lo que les permite apuntar y controlar sistemas con solo mover la cabeza. Las versiones más modernas, como el AH-64D o E, cuentan con el radar Longbow, montado sobre el rotor principal. Este radar puede detectar hasta 1000 objetivos móviles y clasificarlos en segundos, incluso si el helicóptero está oculto tras una colina. Esto da a la tripulación la capacidad de atacar sin exponerse, una ventaja táctica enorme.
Cada año, en el mundo, aparecen miles de kilómetros de asfalto nuevo, pero pocos saben que una parte significativa de este pavimento nace por segunda vez. Las carreteras viejas no simplemente desaparecen. Renacen en nuevas autopistas, a veces a miles de kilómetros del lugar de su primera vida. Aquí trabajan canteras gigantes, explosiones, camiones volquete con ruedas tan altas como una persona, y fábricas donde la piedra y el betún se encuentran en el fuego de 300 grados. Esta es una historia sobre cómo la magia de la ingeniería y un ecosistema industrial cierran el ciclo, ahorrando miles de millones y los recursos del planeta. Mira hasta el final y descubrirás algo que no se escribe en los libros de texto. Prácticamente nada se desperdicia. Este asfalto viejo triturado se añade luego a la nueva mezcla en la planta. En promedio, el asfalto nuevo que se coloca en las carreteras contiene alrededor del 22% de material reciclado. Esto tiene un efecto económico y ecológico colosal. En primer lugar, reduce significativamente la necesidad de extraer nueva piedra y producir nuevo betún, lo que ahorra recursos naturales y energía. En segundo lugar, abarata el producto final, lo que permite ahorrar miles de millones de dólares de los presupuestos para el mantenimiento de las carreteras. Así, cada viaje en coche es un trayecto sobre un complejo producto de ingeniería que no solo soporta enormes cargas, sino que también es un claro ejemplo de un ecosistema industrial donde lo viejo renace constantemente en lo nuevo, cerrando el ciclo y haciendo la infraestructura del país un poco más sostenible. La historia del asfalto comienza no en la carretera, sino en dos lugares completamente diferentes. El primer lugar es una cantera. Es una enorme herida en el cuerpo de la tierra, donde se extrae la piedra. Todo comienza con una fuerte explosión que sacude la tierra a millas a la redonda. Enormes bloques se desprenden de la roca. Luego, entran en acción gigantescos camiones volquete, cuyas ruedas son más altas que una persona, y transportan estos bloques de piedra a la trituradora primaria. Es un monstruo de metal que con sus mandíbulas de acero aplasta con una fuerza increíble las enormes rocas en trozos más pequeños. Pero esto es solo el principio. Luego, esta piedra pasa por toda una serie de trituradoras y cribas, gigantescos tamices vibratorios. El objetivo de este proceso no es solo triturar la piedra, sino también clasificarla cuidadosamente por tamaño. El resultado son montañas enteras de piedra limpia y clasificada que se llama agregado. Aquí hay de todo, desde grandes piedras del tamaño de un puño hasta grava fina e incluso polvo, parecido a la arena. Cada fracción se almacena en un montón separado. Es como tener en la cocina harina, azúcar, sal. Cada ingrediente por separado, esperando su momento. Este es el esqueleto del futuro asfalto, que constituye el 95% de su masa. El segundo lugar donde nace el asfalto. Es una refinería de petróleo. Cuando del petróleo crudo se produce gasolina, diésel, combustible de aviación y otros productos ligeros, en el fondo de la columna de destilación queda una sustancia espesa, negra y viscosa. Es el betún. En su estado normal, a temperatura ambiente, es duro como una piedra. Se puede romper con un martillo, pero si se calienta, se vuelve líquido, como un jarabe espeso. Es precisamente esta propiedad, ser sólido en frío y líquido en caliente, lo que lo convierte en el pegamento ideal para nuestro esqueleto de piedra. El betún es el alma del asfalto, su corazón negro que une todo. Y ahora, transportémonos a una planta de asfalto.
es el lugar donde todos los ingredientes se encuentran. Desde lejos, parece un complejo y enredado mecano de metal. Altas torres silos, interminables cintas transportadoras, tuberías, cisternas y una torre central de la que sale humo. Es una verdadera fábrica que funciona como un solo organismo bien coordinado. Diferentes fracciones de agregado de silos separados se alimentan a una cinta transportadora, pero no de cualquier manera. Todo el proceso es controlado por una computadora. El operador en la cabina introduce la receta exacta del asfalto. Dependiendo de dónde se vaya a utilizar el asfalto, para una autopista concurrida o para una calle tranquila, la receta será diferente. La computadora sabe qué porcentaje de piedra grande, cuánta mediana, cuánta pequeña y cuánto polvo se necesita para la mezcla ideal. Es como preparar un pastel complejo, donde cada gramo es importante. Esta mezcla de piedras comienza su viaje hacia arriba por una larga cinta transportadora inclinada y entra en el corazón de la planta, el tambor de secado. Es un tubo enorme y largo que gira lentamente, instalado con una ligera inclinación. Desde uno de sus extremos, un potente quemador lanza una rugiente columna de fuego, como en el motor de un avión a reacción. La temperatura en el interior alcanza los 300 grados Fahrenheit. La piedra, mientras se remueve lentamente dentro de este tambor, se calienta y, lo más importante, se seca por completo. La humedad es el principal enemigo de un buen asfalto. Incluso una gota de agua puede impedir que el betún se adhiera firmemente a la superficie de la piedra. Por eso, la piedra debe estar absolutamente seca. Después del tambor de secado, la piedra caliente y libre de humedad sube por un elevador, parecido a un ascensor para materiales a granel, hasta la cima de la torre central. Allí pasa de nuevo por un sistema de cribas para una clasificación de control final y cae en los silos de materiales calientes. Paralelamente, en cisternas aisladas especiales, se calienta nuestro pegamento negro, el betún. También se lleva a una alta temperatura para que se vuelva fluido y líquido. Y entonces llega el clímax. La computadora vuelve a dar la orden. Una tolva de pesaje mide con una precisión increíble la cantidad necesaria de piedra caliente de cada fracción desde los diferentes silos. Luego, en esta mezcla de piedra incandescente, se inyecta una cantidad exactamente medida de betún líquido caliente. Toda esta masa, piedra y betún, entra en una cámara de mezclas llamada mezclador. Es como una batidora de cocina gigante, solo que en lugar de varillas, tiene dos potentes ejes con paletas de metal. Estas paletas remueven la masa incandescente con una fuerza enorme, y en menos de un minuto, cada piedra, cada grano de arena, se cubre con una fina y brillante película de betún negro. De la cámara sale el asfalto terminado, una masa homogénea, humeante y negra, con un característico olor aceitoso. Ahora, este producto caliente y recién preparado debe conservarse hasta el momento de su envío. Se eleva y se vierte en silos de almacenamiento aislados especiales. Son como termos gigantes que pueden mantener el asfalto caliente durante muchas horas, y a veces incluso días. Debajo de estos silos se colocan los camiones volquete. Con un fuerte chasquido, se abre la compuerta, y en la caja del camión, con un rugido y una nube de vapor, caen varias toneladas de asfalto caliente. La caja se cubre obligatoriamente con una lona para conservar el preciado calor durante el transporte al lugar de pavimentación. En la obra comienza el acto final de esta obra. El camión volquete descarga lentamente la mezcla caliente en la tolva de una máquina especial, la pavimentadora de asfalto. Esta máquina,
moviéndose lentamente hacia adelante, distribuye uniformemente el asfalto sobre la superficie de la carretera, formando una capa perfectamente lisa del grosor especificado. En la parte trasera de la pavimentadora hay una pesada placa calentada llamada regla. Realiza la compactación inicial y le da a la superficie su suavidad inicial, pero el asfalto todavía está blando y suelto. Para que se vuelva resistente, hay que compactarlo. Inmediatamente detrás de la pavimentadora sigue todo un equipo de pesados rodillos de carretera. Primero van los grandes rodillos de acero, que con su enorme presión expulsan el aire de la mezcla de asfalto y hacen que las piedras se asienten más juntas. Luego pueden usarse rodillos con neumáticos de goma, que amasan la superficie, haciéndola aún más densa. Y en la etapa final, vuelven a pasar los rodillos de acero lisos para dar a la carretera su suavidad definitiva. Mientras el asfalto se enfría, el betún vuelve a pasar de estado líquido a sólido. Pega firmemente todas las piedras entre sí, convirtiendo la mezcla suelta en un monolito resistente e impermeable. Después de varias horas, la carretera, que hace poco estaba caliente y blanda, se vuelve dura y lista para el tráfico. Y en esto reside toda la esencia. Desde la explosión en la cantera hasta el pesado rodillo en la carretera, cada etapa de este proceso está dirigida a crear un pavimento duradero y fiable que soportará miles de vehículos cada día.